Nuestro viaje continúa aquí en Jerusalén con la búsqueda del Arca de la Alianza. Leyendas han situado el arca en lugares lejanos como Etiopía o Irlanda. El periodista Chris Mitchell habló con un investigador que cree que el arca podría estar mucho más cerca de lo que la gente piensa. El Arca de la Alianza era un símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas, un recordatorio visual de que el único Dios verdadero había hecho un pacto con ellos. Dios se reveló a su pueblo en el Arca de la Alianza cuando Babilonia saqueó Jerusalén en el siglo VI a.C. El arca desapareció. En los miles de años desde entonces, su destino ha permanecido un misterio para los lectores de la historia, creyentes, científicos, historiadores y arqueólogos, quienes lo han buscado a cualquier costo. Sin embargo, el último descubrimiento científico puede hacer que te maravilles cuando casi da una pista sobre la ubicación del Arca de la Alianza. Según la Biblia, no todos tienen derecho a tocar este Arca de la Alianza. ¿Pero por qué pueden los científicos? Hay algo misterioso aquí. Te invito a ver el video hasta el final para descubrir esto. Realmente ha sido encontrado. Muchos científicos dicen que han seguido los últimos rastros del Arca de la Alianza para buscar este objeto sagrado. Tomemos el descubrimiento de Ron Wyatt. Ron Wyatt afirmaba haber encontrado el Arca de la Alianza y sus 10 mandamientos enterrados bajo los restos de la antigua ciudad de Jerusalén. Desde su escape de Egipto y su asentamiento en la tierra prometida, se suponía que el Arca de la Alianza se guardaba en el templo sagrado, también conocido como el Templo de Salomón. 6 siglos antes de la muerte de Jesús, los babilonios bajo Nabucodonosor invadieron y destruyeron gran parte de Jerusalén, incluyendo el templo. Es en este momento en la historia que el Arca de la Alianza se perdió. Cuando los babilonios comenzaron su ataque, construyeron un gran muro de asedio alrededor de la ciudad para que nadie pudiera entrar o salir. En respuesta, los israelitas construyeron muchos túneles para moverse por la ciudad sin causar alarma. Muchos de estos túneles todavía existen hoy y se han encontrado artefactos antiguos en algunos de ellos. Wyatt argumentó que el Arca de la Alianza, el objeto judío más sagrado, estaba escondido en una cámara subterránea que luego fue sellada y olvidada. Además de Ron, también hay muchos otros científicos que dicen haber encontrado el arca que ha estado perdida durante miles de años, y por supuesto, cuando se encontró este cofre sagrado, todos esperaban el momento en que los científicos lo abrieran. ¿Es lo que vieron en el arca realmente lo descrito en la Biblia? ¿Y si los científicos abren el Arca de la Alianza? Lo primero que los científicos querrían hacer es establecer si era el Arca de la Alianza de los israelitas o una de las cajas o arcos religiosos idénticos utilizados por otros grupos étnicos semíticos del noroeste. Sería una tarea esencial, aunque se haya entendido a través de la Biblia. En el momento en que los científicos vean el Arca de la Alianza, se asombrarán. El arca se destacó como si desplegara un libro y apareciera ante sus ojos. El arca estaba recubierta, tanto por dentro como por fuera, con oro puro con un moldeado de oro alrededor de ella. La tapa del arca se llama el Asiento de la Misericordia. Sobre la tapa se colocan 2 estatuas doradas de querubines, con sus alas extendidas y sus 2 caras de querubines mirando al Asiento de la Misericordia. Se considera la parte más sagrada del arca. El arca tenía 4 anillos de oro con 2 anillos en cada lado. Se colocó un poste de madera de acacia recubierto con oro en los anillos para transportar el arca. Estos postes de transporte debían ser accesorios permanentes y nunca se debían quitar. Veamos qué hay dentro del arca. Pero antes de eso, permítanme desafiarte con una pregunta súper simple para ver cuánto recuerdas acerca de la Biblia. La pregunta es: ¿cuáles son 3 elementos almacenados dentro del Arca de la Alianza? A. Rollos, monedas y joyas. B. Tablas de los 10 mandamientos, vara de Aarón y un frasco de maná. C. Barras de oro, túnicas ceremoniales y una corona. D. Animales sacrificiales, incienso y aceite. Tiempo para pensar. Estoy seguro de que la mayoría de la audiencia que respondió dio la respuesta correcta. Así que veamos cómo se sorprendieron los científicos por lo que hay dentro. Las tablas de los 10 mandamientos también se colocaron en el arca, lo que mostró que la ley moral de Dios permanece siempre ante la presencia de Dios. También representaba que la ley sería mantenida en Cristo, quien obedecerá completamente todos los mandamientos de Dios para su pueblo. Saben,
Los 3 artefactos importantes dentro del arca eran las tablas de los 10 mandamientos, la vara florecida de Aarón y el maná. Como un recipiente contenedor, el arca llevaba artefactos que hablaban de momentos clave durante el tiempo de Israel en el desierto. El segundo juego de tablas de piedra representaba la ley, el estándar del Antiguo Testamento de la justicia. Moisés rompió las tablas originales en Éxodo 32, después de que los israelitas hicieran el becerro de oro para adorar. El maná en el recipiente dorado representaba el alimento vital que Dios da a su pueblo. En Cristo, cuando Israel estaba en el desierto, el Señor los sustentó con este misterioso pan, sin saber qué era. Lo llamaron maná, que significa ¿qué es esto? Cuando Jesús alimentó a los 5,000, Él dijo: Moisés no les dio el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. La carne y la sangre de Cristo son alimento vital para el creyente. La vara de Aarón era la misma vara que Dios convirtió en serpiente delante de Faraón. Sin embargo, el momento más significativo destacado por el escritor de Hebreos fue el brote y la floración de la vara. En Números, el pueblo de Israel comenzó a murmurar contra el liderazgo de Moisés y Aarón, y el Señor acababa de castigar a un grupo de rebeldes para demostrar el sacerdocio elegido de Aarón y su linaje. El Señor ordenó a las tribus de Israel que pusieran 12 varas, siendo la de Aarón la que representaba la tribu de Leví, la tribu designada por Dios para el sacerdocio. Las dejaron durante la noche y, he aquí, la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado y producido capullos y había dado almendras maduras. Para los israelitas, esta vara representaba la línea del sacerdocio. Además, otro aspecto importante que atrajo la atención de los científicos fue el asiento de la misericordia. Este se colocaba en la parte superior del arca. Cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo, rociaba la sangre del sacrificio sobre el asiento de la misericordia. Esto representaba la sangre expiatoria de Jesús. El pecado de Israel formaba una barrera entre Dios y ellos. Nuestros pecados también nos han separado de Dios. Dios debe mirar al hombre a través del lente de la ley debido a su santidad. ¿Cómo puede el hombre injusto estar ante la presencia de Dios justo? El dilema se resuelve a través de la sangre de Jesús. Así como la sangre en el asiento de la misericordia, la sangre de Cristo se interpone entre la ley de Dios y la presencia de Dios. Cuando el Señor vio la sangre, su ira se satisfizo a través de la sangre de Jesús. Las transgresiones del pueblo de Dios han sido perdonadas. Ahora el Señor ve a los creyentes no a través del lente de la ley, sino a través del lente del Evangelio. El Arca de la Alianza va más allá de la historia bíblica. Es mítica. Nadie puede tocar realmente el arca. El Arca de la Alianza, como manifestación física de la presencia de Dios y su poder supremo, llevó a los antiguos israelitas a la batalla y doblegó a ciudades enteras. Debido a que el Arca de la Alianza era tan sagrada, solo ciertas personas tenían permitido tocarla o acercarse a ella. El arca era tan sagrada que tocarla significaba muerte instantánea. Una vez que se colocó en el santuario del templo en Jerusalén, solo el sumo sacerdote tenía permitido estar en su presencia, y solo una vez al año para cubrirla o descubrirla. Para mover el arca, se debía pertenecer a los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, la tribu designada para el sacerdocio. Los levitas eran los sacerdotes reales del pacto y llevaban la responsabilidad de cuidar todas las cosas santas. Para mover estas cosas sagradas, debía ser descendiente de la tribu de Coat. Solo los descendientes de Coat podían llevar o mover las cosas santas, pero solo después de que se cubrieran correctamente. Además, para mover el arca, debía hacerse sobre postes especiales, no en un carrito de ningún tipo. Si alguien más las tocaba o las llevaba incorrectamente, se consideraba irreverencia. La pena por irreverencia es la muerte. No podías estar vivo si no podías probar que eras de los hijos de Aarón o descendiente de Coat. Si tocabas el arca, es verdad, no soy uno de los hijos de Aarón ni descendiente de Coat. De la tribu de Leví, por lo tanto, como Usa, moriría sin importar la razón por la que toque el arca, y tal vez tú también, por supuesto, si eres descendiente de levitas. Esto es completamente diferente o si eres una persona especial elegida por Dios. En teoría, es imposible que personas normales toquen el Arca de la Alianza,
Pero si eso es la voluntad de Dios, las cosas son completamente diferentes. Podemos pensar en esto así. El Arca de la Alianza, la conexión espiritual entre Dios y su pueblo, se ha perdido por demasiado tiempo. Por supuesto, no quería que todos pudieran verla y tocarla, porque eso causaría caos y eso no es lo que quería. Lo más probable es que Dios escogiera personas especiales para representar a su pueblo en el encuentro con el Arca de la Alianza y luego contar lo que presenciaron a sus hijos para que ellos se sintieran seguros y confiados en la verdad. Tu regreso, entonces, aparecerá con el Arca de la Alianza. Hasta ahora, siguiendo la Biblia, la persona que Dios permitió tocar el Arca de la Alianza solo podía ser un levita. Cuando a los israelitas se les asignó tierra entre las 12 tribus, los levitas no recibieron tierras. En cambio, vivían dispersos por Israel y eran considerados ejemplos de cómo vivir devotamente. Como los levitas no tenían tierras, no podían cultivar y eran apoyados por los otros israelitas que daban el 10% de su producción a los levitas en un sistema de diezmo. Hoy en día, alrededor del 4% de los judíos tienen ascendencia levita. Un día al año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y más tarde en el templo, una vez construido, y rociaba sangre en la parte superior del Arca de la Alianza, el asiento de la misericordia. El asiento de la misericordia estaba sobre las tablas de los 10 mandamientos que estaban dentro del arca. Cuando las personas pecaban, se rompía la ley, lo que requería el juicio de Dios. Pero cuando se rociaba la sangre en el asiento de la misericordia, este acto demostraba que la sangre activaba la misericordia de Dios y que la misericordia triunfaba sobre el juicio, como se menciona en Santiago 2 versículo 13. Sin la sangre no habría misericordia. El arca era tan sagrada que nadie podía tocarla. Dios ordenó en Éxodo 25 versículo 14 que debía ser llevada sobre varas, y solo por los levitas, que eran los sacerdotes. Había anillos en el costado del arca, y los sacerdotes pasaban las varas a través de los anillos para llevarla. Si alguien la tocaba, moriría, ya que los levitas debían llevar el arca usando 2 varas de madera insertadas a través de los anillos a los lados. Tocar el arca mismo resultaría en la muerte por mano de Dios, según el segundo libro de Samuel, cuando el levita Usa tocó el arca con su mano para estabilizarla, y Dios lo mató instantáneamente. Otra teoría sobre la ubicación del arca, además de la información de que los científicos han encontrado el Arca de la Alianza, sigue siendo objeto de numerosas teorías. Una teoría persistente sostiene que el Arca de la Alianza ha sido resguardada en la iglesia de Santa María de Sion en Aksum, Etiopía. Según esta teoría, Menelik I llevó el arca a Etiopía durante su visita a Salomón en Jerusalén. La tradición afirma que el arca permanece oculta en una capilla dentro de la iglesia, custodiada por una línea de sacerdotes. El respaldo para esta teoría se basa principalmente en la historia etíope, las tradiciones y prácticas religiosas. Cada iglesia etíope tiene una réplica del arca conocida como Tabat, y se ha relacionado la línea de emperadores etíopes con Salomón y la reina de Saba. Sin embargo, la falta de verificación externa hace que sea difícil confirmar la autenticidad de esta afirmación. El Copper Scroll, un documento único entre los rollos del Mar Muerto, enumera 64 ubicaciones donde se enterraron u ocultaron objetos de oro y plata, probablemente del Templo de Jerusalén. Un aspecto intrigante del Copper Scroll es su sugerencia de que el Arca de la Alianza podría estar oculta cerca del Mar Muerto, posiblemente en las cercanías de Qumran, donde se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El rollo sugiere la presencia del arca, pero no proporciona coordenadas precisas. ¿Qué se sabe sobre el lugar de descanso final del arca? Así como los científicos pueden haber encontrado la ubicación del Arca de la Alianza, Dios puede estar dando señales y orientación a su pueblo elegido para encontrar el tesoro perdido durante miles de años. Sin embargo, si permitirá que la presencia de este arca se anuncie públicamente o no, es desconocido. Quizás solo mostró a la humanidad el espíritu sagrado de este arca, no físicamente. Ron estaba seguro de haber presenciado el Arca de la Alianza, pero algo extraño ocurrió que le impidió tomar fotos o videos del arca. Dijo que cuando regresó al lugar,
4 ángeles se le aparecieron y le dijeron que no era el momento para que el mundo viera este descubrimiento con sus propios ojos, que ese tiempo se acercaba. En ese momento, habrá una ley religiosa universal aplicada en todo el mundo. Por lo tanto, para poder presenciar o tocar este arca con sus propios ojos, necesitas esperar la aprobación de Dios. Mientras tanto, retrocedamos un poco en el tiempo para ver lo que sucedió en el momento que se consideró la última aparición del Arca de la Alianza. La última mención del Arca en el Antiguo Testamento está en 2 Crónicas 35 versículo 3, donde se le dice a los levitas que enseñaban a todo Israel, que eran santos para el Señor, que pusieran el arca en la casa que Salomón, hijo de David, rey de Israel, construyó, es decir, el templo. Esto sucedió durante el reinado del rey Josías, alrededor del 630 a.C. Una de las teorías más conocidas sobre el arca está vinculada al épico nacional del siglo XIV de Etiopía, el Quebra-Nagast. Según este relato, la reina de Saba visitó al rey Salomón en Jerusalén durante el siglo X a.C., y tuvo un hijo con él. En su viaje de regreso, su hijo, llamado Menelik, regresó a Jerusalén una vez que fue mayor de edad. Aunque finalmente Menelik decidió regresar con su madre, Salomón envió con él a un grupo de sabios judíos. Pero desconocido para Salomón o Menelik, estos compañeros, frustrados por dejar Jerusalén, decidieron llevarse un recuerdo, el Arca de la Alianza. Era demasiado tarde para que Salomón recuperara el objeto sagrado. Menelik llevó el arca consigo a la ciudad de Aksum y con el arca a su lado, más tarde conquistó varios territorios circundantes para lo que se convertiría en el imperio etíope. El Quebra-Nagast y su relato sobre el arca son partes importantes de la historia nacional de Etiopía. Aunque muchos académicos ahora creen que el texto es apócrifo, los reyes medievales de Etiopía de la dinastía salomónica afirmaron ser descendientes directos de Menelik y Salomón. Esta dinastía gobernó hasta 1974 y su conexión bíblica fue codificada en las constituciones del emperador Haile Selassie en 1931 y 1955. Aparte del gobierno etíope, la denominación religiosa más grande del país, la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, considera el Quebra-Nagast como historia cristiana legítima. Según los líderes de la Iglesia, el Arca de la Alianza ha sido guardada durante siglos en Aksum, en la iglesia de Santa María de Sion. Ni siquiera el sumo sacerdote de Aksum puede entrar en su cámara de descanso. Su único custodio es un monje virgen que no puede abandonar los terrenos sagrados hasta su muerte. La influencia del Arca se siente en todo el mundo ortodoxo etíope. Cada una de sus iglesias tiene su propio tabat, una réplica sagrada del Arca, y se sacan solo durante festivales y momentos de necesidad. De hecho, cada tabot es venerado como si fuera el arca misma. A pesar de ser una parte integral de la ortodoxia etíope, la naturaleza de la supuesta custodia del arca en Aksum ha hecho que la reclamación de la iglesia sobre la propiedad sea inverificable. La mayoría de los historiadores piensan que, si existió, el relicario de más de 3000 años o bien se desintegró con el tiempo o fue destruido. Pero esto también es solo especulación. Para muchos, el destino final del arca sigue siendo un misterio fascinante y quizás insoluble. El simbolismo del arca alcanzó su gran clímax en el día de la expiación, cuando se rociaba la sangre del sacrificio en el asiento de la misericordia, y aparecía la gloria de Dios. Esta era una imagen de la gloria celestial de Dios, donde los ángeles permanecen ante su trono y lo alaban día y noche. También era una imagen de la presencia restaurada de Dios a través de la resurrección de Cristo. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro buscando el cuerpo de Jesús, encontró a 2 ángeles, uno a la cabeza y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. La presencia de Dios ha sido restaurada para el creyente en la resurrección de Cristo. Las cosas de la redención son las que los ángeles anhelan observar.